La fibromialgia. La verdad, es una enfermedad, es una patología que es un tanto difícil de diagnosticarla porque no tiene algunos biomarcadores. El diagnóstico es netamente clínico y vamos a ver algunos puntos importantes. Bueno, estos son los puntos que vamos a revisar el día de hoy. Como les decía, la fibromialgia es una patología que es la causa más común de dolor crónico generalizado y además es la tercera afección musculoesquelética más frecuente y la prevalencia aumenta con la edad. El diagnóstico, como les había dicho, es netamente clínico. El diagnóstico es un tanto difícil porque hay mucha subjetividad en los síntomas y hay falta de biomarcadores. Esas son las dos causas por las cuales el diagnóstico de la fibromialgia es un poco más difícil. El tratamiento tiene que ser personalizado y multimodal. Se hablan de 4 pilares, que son la educación del paciente, el ejercicio físico, la farmacoterapia y la psicoterapia. En cuanto a la epidemiología, pues esta es muy variable debido a que los estudios tienen variabilidad en cuanto a la metodología. Hay algunos estudios que han tomado en consideración los criterios de diagnóstico del ACR del año 90 y han hecho algunos estudios en Turquía, Hong Kong, Dinamarca, Italia. Varía desde 0.8 hasta el 8.8%, sobre todo en la población en Turquía. Cuando han tomado en consideración los criterios del ACR del 2010, que más adelante los vamos a revisar, en Japón y en Estados Unidos varía desde el 2.1 hasta el 6.4%. Hay otros criterios que se han usado también en Israel, Francia, Italia, el cual es el cuestionario de detección del estudio epidemiológico de la fibromialgia de Londres. Es un cuestionario que han implementado en Londres y según ese estudio, la prevalencia variaba desde 2 a 2.6 hasta un 4.7%. Y de todos estos se dice que la prevalencia global es un 2.7%, como podemos ver aquí, ¿no? En este mapa de los estudios. En cuanto a su relación en cuanto al sexo, se ha visto que las mujeres somos del sexo que más prevalencia tiene de fibromialgia, con una relación de 3:1 con respecto a los hombres. Y esta prevalencia es proporcional a la edad. Hay una edad pico en la cual se alcanza esta prevalencia, que es entre los 50 y los 60 años. Ahora, esta enfermedad tiene que ver mucho con el deterioro de la calidad de vida. Y esta calidad de vida se ha correlacionado con altos costos en la atención médica. ¿Por qué? Porque estos pacientes, al tener tantos síntomas que son subjetivos, que no pueden ser evidenciados, o sea, no se encuentra una estructura alterada que explique su sintomatología, tienen múltiples consultas al neurólogo, al reumatólogo, a psiquiatría, ¿no? Y bueno, como no está muy enfocada esta patología, no todos dan con el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Incluso haciendo un buen diagnóstico, a veces el tratamiento no es efectivo del todo. Entonces son pacientes que van a generar altos costos en la atención médica y también van a generar altos costos sociales de forma indirecta, porque al tener múltiple sintomatología van a tener deserciones o pérdida en la productividad laboral, ¿no? ¿De que hay algunos factores predisponentes? Sí, pero son factores predisponentes, no son factores de riesgo. Se han relacionado, se han descrito en estos pacientes con fibromialgia, por ejemplo, algunos factores del estilo de vida como la obesidad, el sedentarismo, el nivel socioeconómico bajo, el estrés psicológico y físico, las alteraciones del sueño,
Se ha descrito también que el abuso físico y sexual durante la infancia y la adolescencia podrían desencadenar en el futuro en fibromialgia. Sin embargo, también se ha observado que en personas que no presentan ninguno de estos factores tienen fibromialgia. Entonces, solamente se han descrito estas asociaciones. En cuanto a la patogenia, pues ahí es un poco más complicado, porque al no encontrar una alteración estructural que nos explique estos síntomas, el síntoma de dolor generalizado, que es la característica principal de la fibromialgia, pues se han intentado durante estos últimos 20 años encontrar la causa o tratar de describir la fisiopatología de esta enfermedad. Para esto hablan de dos términos, uno, el cual es la sensibilización central del dolor. Este es un proceso neurofisiológico de amplificación del dolor a nivel central. Esto podría, quiere decir, o sea, normalmente nosotros cuando tenemos, aquí como ven en el gráfico, normalmente cuando nosotros tenemos un estímulo doloroso, ya sea un trauma o una lesión en la piel, se van a activar los nociceptores periféricos. El dolor va a viajar a través del nervio periférico hasta el asta dorsal de la médula espinal, específicamente en el ganglio dorsal. Entonces viaja por vía ascendente a través de este asta dorsal, que es el área del dolor, por el que viaja el estímulo a través de la médula espinal y llega al sistema nervioso central, específicamente al tálamo y la corteza. Ahí es donde se traduce como dolor y normalmente el sistema nervioso central lo que hace es transmitir ese dolor en una señal al cerebro y tratar de modular el dolor, ¿no? Es lo normal, lo que debería suceder. Pero esta sensibilización central del dolor es que magnifica este dolor. O sea, hay un estímulo, pero a nivel central la información que llega a nivel central es que este estímulo es muy intenso y entonces se traduce en un dolor de intensidad alta. Por otra parte, cuando hablamos de dolor nociplástico, hablamos de cuando este dolor tiene una percepción alterada del dolor. ¿Por qué? Porque no hay un estímulo, no hay un daño estructural, o sea, no hay un daño estructural que inicie el dolor. Sin embargo, el cerebro tiene esta nocicepción alterada, se activa la vía del dolor que viaja por la vía ascendente del asta posterior y llega al cerebro y empieza a manifestar dolor generalizado, ¿no? En todas las áreas del cuerpo. Y también podrían manifestar dolor de tipo neuropáticos, como parestesias, disestesias. Y bueno, lo que ya les había dicho, ¿no? Hay una sensibilización a nivel periférica porque hay una alteración en la nocicepción y esta puede transmitirse como una neuroinflamación, como una neuropatía de fibras pequeñas, como un estímulo nociceptivo periférico que inicia el dolor. Este viaja vía ascendente hasta el sistema nervioso central, donde se activan varias áreas del dolor, se altera también la conectividad a nivel cerebral. Se dice que que disminuyen las señales inhibitorias del dolor y también se ha encontrado que hay una disminución tanto de noradrenalina como de serotonina y dopamina y de los receptores opioides. Por eso es que probablemente se haya planteado que en este tipo de pacientes se usen antidepresivos
¿no? Para poder incrementar los niveles de noradrenalina y serotonina. Se dice que en esta patología los receptores de noradrenalina y serotonina están disminuidos. Entonces, en el líquido cefalorraquídeo hay mucha noradrenalina y serotonina circulante porque no hay receptores para que puedan captarla. Otro mecanismo por el cual podemos usar, por ejemplo, tramadol, es porque hay una disminución de los receptores opioides y por eso se plantea que el tramadol podría ser efectivo en estos casos, ¿no? Y otro punto importante que se ha encontrado es que hay un incremento de una sustancia, que es la sustancia P, y algunos neurotransmisores excitatorios como el glutamato. Entonces, toda esta alteración a nivel del sistema nervioso central, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir pérdida en la resiliencia. La resiliencia es cuando nosotros tenemos la capacidad para afrontar algún episodio, ¿no? en la vida. Entonces, estas personas se frustran, tienen pérdida de la resiliencia, tienen un síndrome del estrés maladaptativo, alteraciones del sueño, puede ser insomnio o despertares frecuentes, o que hayan logrado descansar en la noche pero se despiertan cansados. O sea, han dormido sus 8 a 10 horas, pero ese sueño no ha sido reparador. Luego sufren de ansiedad, depresión, alteraciones autonómicas como sudoraciones, y ahí también influyen algunos factores genéticos que todavía eso está en estudio, ¿no? Y eso es una cadena, es un círculo vicioso que va generando que el paciente no solamente tenga dolor, sino tenga alteración del sueño, fatiga, depresión, ansiedad, y eso le condiciona a tener una mala calidad de vida, ¿no? Entonces, como les había dicho, las manifestaciones clínicas de la fibromialgia o el dolor crónico complejo, como se le conocía antes, es polisintomatológico. Hay muchos síntomas. Sin embargo, es necesario para poder reconocerla tener en cuenta 3 síntomas cardinales. Todos estos que están en rojo, como el dolor, la fatiga y los disturbios del sueño. Esos son los 3 síntomas cardinales a partir de los cuales deberíamos tratar de buscar otros síntomas para hacer el diagnóstico. A nivel del dolor, es un dolor generalizado, crónico, puede ser más de 3 a 6 meses, y lo describen que es un dolor desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Puede manifestar algunos dolores de tipo neuropático, como parestesias, por ejemplo. La fatiga es un síntoma cardinal importante, ya sea físico o mental. Y los disturbios del sueño que les había dicho, ¿no? Que podía ser el insomnio, los despertares frecuentes o que el sueño no haya sido reparador. A partir de esos 3 síntomas, se han encontrado también algunos síntomas psiquiátricos como la depresión, ansiedad, el estrés postraumático, algunas disfunciones cognitivas porque tienen pérdida de la dificultad para la concentración, déficit de memoria. Algunos disturbios autonómicos pueden manifestar visión borrosa, fotofobia, seroftalmia, sensación de inestabilidad, mareos, serostomía, variaciones en la respuesta al frío, podrían manifestar fenómeno de Raynaud, hipotensión ortostática también. El síndrome de dolor regional, estos pacientes pueden cursar con migrañas, dispepsia, dolor abdominal, síndrome del intestino irritable, dismenorrea, disuria. Pueden manifestar rigidez también, pero esta rigidez es menos de los 60 minutos, menos de la hora. Cuando es más de 1 hora, pues ya nos habla de un problema inflamatorio, ¿no? También puede haber hipersensibilidad a estímulos externos,
como fotofobia, sonofobia, sensibilidad a algunos químicos. Entonces, como se dan cuenta, casi todos estos síntomas son subjetivos. Por eso el diagnóstico es un tanto difícil. Y se ha visto que la gravedad del dolor depende de una serie de factores moduladores, como las actividades laborales, las comorbilidades como la obesidad, las variaciones de la temperatura, el estrés físico o mental, y también que es un factor que empeora el dolor, ¿no? El tema del estrés. En cuanto a los criterios de clasificación, bueno, inicialmente en el año 90 el ACR planteó los puntos dolorosos de la fibromialgia, que quizás ustedes los conocen. Eran 18 puntos, de los cuales para hacer un diagnóstico teníamos que encontrar al menos 11 puntos de estos 18. Sin embargo, en estos criterios de clasificación no reconocían los otros síntomas asociados, ¿no? Como la fatiga, los disturbios del sueño, no eran reconocidos. Por eso, en el año 2010 fueron desestimados y se volvió a replantear estos criterios. Para eso, se plantearon unos criterios en el 2010, se hizo una modificación en el 2011 y se hizo una revisión en el 2016. Pero la verdad es necesario entender bien cuáles fueron los criterios del 2010, porque las modificaciones del 2011 y del 2016 son poco significativas. Entonces, para esto vamos a revisar esta diapositiva. Estos son los criterios de fibromialgia del 2010. Entonces, hay dos puntos importantes que tenemos que dividir. Uno es buscar el índice de dolor generalizado, que ya no son 18 áreas, sino son 19 áreas, como estos, ¿no? La cintura escapular, tanto derecha como izquierda, el brazo superior, el brazo inferior, la nalga izquierda, la nalga derecha, las piernas, tanto superiores como inferiores, y la mandíbula, ¿no? El tórax, el abdomen, el cuello y la espalda, tanto superior como inferior. Entonces, estas 19 áreas deberían ser evaluadas para ver si refieren dolor. Por otra parte, tenemos que valorar el índice de severidad. Para valorar el índice de severidad, va de una puntuación del 0 al 12. Pero se divide en dos partes. La primera parte, que incluye 9 puntos, tiene que ver con los 3 síntomas cardinales, que son la fatiga, el sueño y los trastornos cognitivos. Para estos 3 síntomas se les ha dado una puntuación del 0 al 3 cada una. En total, la puntuación máxima de los 3 es 9 puntos. Y se preguntan por cómo ha afectado cada uno de estos 3 síntomas durante la última semana. Entonces, 0 es de que no le ha afectado, sin problemas. Y el número 3 es que la afección es muy severa. Por ejemplo, la fatiga probablemente es severa, 3 puntos. El sueño no reparador moderado sería 2 puntos. Trastornos cognitivos, o sea, olvidos frecuentes, digamos que el paciente ya que es severo, 3 puntos. En total sería 8 puntos, ¿no? Pero nos falta para llegar a los 12 puntos, o sea, la puntuación máxima era 9. Para llegar a los 12 puntos, nos faltan estos 3, que incluyen todos los demás síntomas, ¿no? Que eran bastante subjetivos, como dolores musculares, visión borrosa, urticaria, estreñimiento, zumbido de los oídos, ojos secos, sequedad bucal, caída del cabello, micción frecuente, espasmos vesicales, fiebre. Entonces, si tenemos de estas 3 columnas, tenemos entre 1 y 10 síntomas,
le ponemos un punto. Si tenemos entre 11 a 24, le ponemos 2 puntos. Si tenemos más de 25, le ponemos 3 puntos. Entonces, ambos grupos nos dan el índice de severidad. Entonces, ¿cómo interpreto para hacer el diagnóstico de fibromialgia? El índice de dolor generalizado, si tengo más de 7 puntos, con un índice de severidad mayor de 5 de los 12, ahí clasifica para fibromialgia. Si por otro lado, solamente del índice de dolor generalizado llego entre unos 3 a 6 puntos y en el índice de severidad llego a 9 puntos de los 12 puntos en total, pues también clasifica para fibromialgia. Es importante recordar que esta sintomatología el paciente tenga que manifestarlo durante los últimos 3 meses, porque su característica es que es un dolor crónico generalizado. Por eso tiene que ser más allá de los 3 meses. En el 2010 plantearon de que no haya otra causa que explique el dolor. Eso es en los criterios del 2010. Sin embargo, en el 2011, cuando hicieron la revisión, plantearon 2 cosas, ¿no? Que no solamente haya que estas molestias estén presentes durante los 3 últimos meses, sino en el 2011 plantearon que estas molestias estén más allá de los 6 meses. Y todo lo demás se mantenía. Cuando se hizo la revisión del 2016, pues mantuvieron igual el índice de dolor generalizado, los criterios de severidad y la puntuación. Pero ¿qué varió? Varió el índice de dolor generalizado, que en vez de tener en el segundo acápite, en vez de tener de 3 a 6 puntos en el índice de dolor generalizado, debía de tener de 4 a 6 puntos. Es la única variación que hicieron. Y bueno, como les había dicho, el diagnóstico de la fibromialgia es eminentemente clínico. Si bien es cierto, la exploración física no tiene utilidad porque no hay un daño estructural que nos explique, la exploración física nos va a ayudar, 1, a ver el índice de dolor generalizado y 2, a tratar de excluir otras patologías que puedan explicarnos la sintomatología, ¿no? La presencia de dolor y fatiga. Y para esto nosotros tenemos que hacer una anamnesis minuciosa porque la fibromialgia no tiene una característica patognomónica ni tampoco tiene biomarcadores en sangre, ¿no? Probablemente todos sus exámenes de sangre también estén dentro de lo normal. Entonces esto ya lo revisamos y vamos a ir al tratamiento. Habíamos hablado de que el tratamiento tenía que ser personalizado y multimodal. Multimodal porque tenía que incluir 4 pilares. 1, el tema de la educación, el otro, el tema psicológico. Y cuando hablamos del tema de la ayuda psicológica, ahí se plantea la terapia cognitivo-conductual, que ayuda al paciente a identificar pensamientos desadaptativos y a modificarlos. Ayudan a reducir el estrés y también se ha planteado que hagan terapias de movimiento meditativo como el tai chi, yoga, que están indicados en estos pacientes. El otro pilar importante era el ejercicio, ¿no? Se les recomienda que hagan ejercicio aeróbico por lo menos 15 a 20 minutos, 3 a 5 veces por semana. El otro pilar importante era el tratamiento farmacológico, ¿no? Para el tratamiento farmacológico hay unos gráficos más bonitos para explicarlos. Bueno, este es un esquema de cómo podríamos enfocar al paciente. Hacemos el diagnóstico de fibromialgia, probablemente con los criterios del ACR del 2011. Deberíamos educar al paciente, deberíamos derivarlo a psicología para que haga terapia cognitivo-conductual, puedan hacer hipnosis, técnicas de relajación,
eso lo van a trabajar con el psicólogo. En cuanto al tratamiento farmacológico, no hay muchos fármacos que hayan sido aceptados por la FDA para fibromialgia. Sin embargo, al haber un disturbio a nivel de los neurotransmisores, tanto la noradrenalina, la serotonina, habíamos planteado de que probablemente deberíamos usar antidepresivos. Y no todos los antidepresivos han demostrado efectividad en fibromialgia. Solamente la duloxetina, el milnacipran, son los que están aprobados por la FDA. Algunos anticonvulsivantes como la pregabalina, no la gabapentina, sino la pregabalina, y algunos analgésicos, ¿no? Como el paracetamol, y también analgésicos del tipo opioides, como el tramadol. Tampoco no todos los opioides, sino el tramadol es el que ha sido efectivo en la fibromialgia. Y el otro pilar importante, pues la terapia física y la pérdida de peso, ¿no? En caso de que haya una pérdida de la efectividad de este tratamiento, se puede volver a replantear, ¿no? Si inicialmente hacía terapia cognitivo-conductual, ya no le resulta, pues hay que cambiar a otras técnicas, ¿no? Como segunda línea, en cuanto a los fármacos, se pueden dar antidepresivos o anticonvulsivantes, más o analgésicos o relajantes musculares. Como segunda línea se podrían añadir los relajantes musculares. Y la actividad física se mantiene y la pérdida de peso también. Si a pesar de esto habría otra vez pérdida de la efectividad, pues se vuelve a replantear, se podrían usar en el tema farmacológico algunos cannabinoides o algunos otros opioides como el tramadol. Recién el tramadol es como tercera línea. Y el tema de la actividad física, ¿no? Hay otras nuevas modalidades que plantean como la hidroterapia, ¿no? La cámara hiperbárica también, o neuroestimulación, y todavía eso está en estudio. También se ha planteado algunas terapias complementarias como la acupuntura o el TENS, también en estos pacientes, y también eso está en estudio, ¿no? Entonces, este es más o menos el esquema que deberíamos de llevar para el tratamiento. Y en cuanto a los fármacos que ya les había explicado, los únicos que están aprobados por la FDA en antidepresivos son la duloxetina y el milnacipran. Sin embargo, estos solamente nos ayudan a controlar el dolor, no nos ayudan a controlar ni el sueño ni la fatiga. Es imprescindible conocer sus efectos adversos de los antidepresivos como náuseas, palpitaciones, cefalea. Parece paradójico, ¿no? Podrían producir fatiga también, insomnio, boca seca, estreñimiento y el síndrome de serotonina también como efecto secundario. La amitriptilina, que por muchos años ha sido estudiada y considerada dentro del tratamiento de la fibromialgia, este es un antidepresivo tricíclico que se ha visto que además de reducir el dolor, reduce la fatiga, pero no ha sido aprobado por la FDA. A pesar de que lo usamos, no está aprobado por la FDA. Y como efectos secundarios, la amitriptilina, pues, nos da sedación, con eso ayudamos a mejorar el sueño, nos va a reducir el dolor, la fatiga, puede producir serostomía, o sea, boca seca, y quizás esa podría ser una de las molestias por la cual el paciente podría abandonar el tratamiento, ¿no? También les da constipación, ganancia de peso, retención urinaria, y esos son síntomas que hacen que el paciente abandone el tratamiento. Dentro de los anticonvulsivantes les había dicho, ¿no?, que la única que está aprobada por la FDA es la pregabalina.
y como efecto secundario podría producir sedación, temblores, vértigo, astenia, náuseas y ganancia de peso. Los relajantes musculares que están descritos para el uso de fibromialgia está la ciclobenzaprina y la tizanidina, pero tampoco están aprobados por la FDA. Sin embargo, se ha visto que la ciclobenzaprina, que es un relajante muscular serotoninérgico, reduce el dolor y mejora la calidad de vida también en los pacientes. Entonces podríamos usarlo. Como efectos secundarios tienes las náuseas, las palpitaciones, dolor de cabeza, la fatiga, la serotomía otra vez, el estreñimiento otra vez y el síndrome serotoninérgico, al igual que los antidepresivos, ¿no? Bueno, este otro fármaco la verdad que no lo tenemos en el Perú, que es la tizanidina, que es un agonista del receptor alfa 2, que aparte de ser relajante muscular, también es ansiolítico, analgésico y sedante. Y tiene también aquí sus efectos secundarios similares a los demás. Dentro de los analgésicos, como primera línea está el paracetamol, ¿no? Y como analgésico opioide está el tramadol. Pues tampoco está aprobado por la FDA. Importante que cuando usamos tramadol, esto les generan náuseas en algunos casos, estreñimiento son de los síntomas más frecuentes del tramadol. El paracetamol, pues si usamos a dosis muy altas, podríamos producir problemas hepáticos, ¿no? Hepatotoxicidad. Hay otros fármacos que se usan en psiquiatría, como los hipnóticos, como el zolpidem, la quetiapina, que han sido probados también en fibromialgia, pero tampoco están aprobados por la FDA. Y como última instancia, el uso de cannabis o cannabinoides, que también se están probando en la fibromialgia. Hay dos formas. Uno que es la nabilona, que es un cannabinoide puro, que es el tetrahidrocannabinol. Bueno, eso nos va a ayudar únicamente al manejo del dolor, ¿no? Y el cannabis, que tiene tanto tetrahidrocannabinol como cannabidiol, también cualquiera de los dos están siendo probados para el tema de fibromialgia. Y como efectos secundarios también tienen boca seca, náuseas, temblores, pérdida del apetito, ansiedad, taquicardia. Entonces, como han visto, solamente hay 3 fármacos que han sido aprobados para el uso de fibromialgia por la FDA, que es la duloxetina, el milnacipran y la pregabalina. Y bueno, eso es todo, doctores, con respecto a fibromialgia. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Sí, doctora, ¿podría volver a explicar la clasificación? ¿A partir de cuántos puntos ya puedo indicar que es una fibromialgia? No lo he entendido muy bien. Ya, ok. Bueno, es un poquito medio complicado, pero voy a tratar de explicarles mejor. Aquí hay 2 cosas, ¿no? Uno, el índice de dolor generalizado y el otro, el índice de severidad. ¿Ya? Entonces, aquí en el punto número 1 de este primer cuadrito, IDG es el índice de dolor generalizado. Ese índice de dolor generalizado va de 0 a 19. O sea, deberíamos de explorar todas estas 19 áreas y si encontramos dolor en más de 7 áreas de las 19, entonces podría estar en la primera clasificación. Si tienes 7 de las 19 más el índice de severidad, se divide en 2 grupos. Uno que me da 9 puntos, en los cuales evaluamos la fatiga, el sueño no reparador y los trastornos cognitivos. Estos se le pregunta al paciente cuán severos han sido sus síntomas durante la última semana.
y tiene que darle la puntuación del 0 al 3. 0 es que no le da ningún problema y 3 es cuando este síntoma es muy severo, persistente, generalizado, con interferencia en sus actividades diarias. Entonces el paciente le da la puntuación. Este primer grupo solamente me da una puntuación de 9 puntos, pero el índice de severidad en global son 12 puntos. Estos 3 puntos adicionales se sacan de estos más de 25 síntomas. ¿Cómo se le da esos 3 puntos? Si de estos 25 síntomas tuviera entre 1 a 10, le doy un punto. Si tuviera de 11 a 24, le doy 2 puntos. Y si tuviera más de 25 síntomas, de todos estos síntomas, le doy 3 puntos. ¿Ya? En total, el índice de severidad debería de sumar 12 puntos. Entonces, ¿cómo los traduces? Si tú tienes un índice de dolor generalizado más de 7, o sea, 7 puntos dolorosos, más el índice de severidad, tanto de la primera como la segunda parte, más de 5 de los 12 puntos, ahí clasifica para fibromialgia. Si solamente tú tienes 3 a 6 puntos del índice de dolor generalizado, pero tienes más de 9 puntos del índice de severidad, también podría clasificar como fibromialgia. Esas son las dos formas para que puedas clasificar al paciente. ¿Sí? Está un poco... ¿Se comprende mejor? Sí, doctora, gracias. Ya. Y lo otro que tienen que tener en cuenta que como esto es un síndrome de dolor crónico generalizado, el tiempo es muy importante. Esto ya lo debes clasificar luego del tercer mes de síntomas para los criterios del ACR del 2010. El 2011 pide que estos síntomas estén presentes más o menos 6 meses para recién clasificarlo como fibromialgia. Y en el 2016, bueno, aquí más o menos les puse en negrita los puntos que habían variado, ¿no? En el 2010 lo que pedía era de que, bueno, clasifique con la misma puntuación que ya les he explicado, pero que además el paciente no tenga otra patología que explique el dolor. En el 2011 lo que hicieron es, bueno, está bien, la clasificación está igual que en el 2010, que sea el dolor más allá de los 3 meses, pero aquí pedían que era válido que independientemente que clasifiquen para fibromialgia, puedan tener otras enfermedades. Y en el 2016 pidieron que en la segunda condición para que clasifique, en vez de considerar la de 3 a 6, de índice de dolor generalizado, pueda tener de 4 a 6 puntos. La verdad que no es tan... Y que el tiempo sea más allá de los 6 meses, ¿no? Nada más. Ok, hasta ahí ¿hay alguna otra pregunta? Doctores, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿O todo está claro? Bueno, el tratamiento tiene que ser individualizado, Walter. Como estos pacientes, la verdad, los tratamientos son poco efectivos o hay pérdida de la eficacia, ¿no? Por eso cuando les mostré el cuadro de enfoque del paciente, generalmente a lo largo del tiempo tienen pérdida de la eficacia. Y comúnmente estos pacientes van a tener el tratamiento crónico, ¿no? Porque no es fácil tratarlos, son pacientes poco colaboradores, bastante irritables. A veces hay que tratar de entenderlos muy bien, ¿no?
los pacientes con fibromialgia es un poquito complicado tratarlos. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, nos vamos a quedar aquí y hasta esta clase entra en el examen de segunda unidad. Ok, doctores. Bueno, entonces ahí nos quedamos, doctores.